Listo. Nuevamente, como les comentaba, el tema de la confiabilidad es totalmente importante y tiene bastante relación con proyectar qué es lo que va a pasar en el futuro y también, como les había comentado, tiene bastante relación con preguntar estas preguntas. ¿Cuál es la expectativa de vida de un producto o equipamiento o sistema? ¿Cuántos retornos o fallos son esperados en el próximo año? ¿Cuánto costará desarrollar? ¿Podemos optimizar los costos involucrados? ¿Cuánto es el tiempo de garantía que se ofrecería bajo una política del 95% de confiabilidad? ¿Qué proveedor elegir para firmar un contrato de compra? Y muchas cosas más y muchas preguntas bonitas que podemos responder con esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es lo siguiente. Para eso nosotros tenemos que entender que tenemos que trabajar con una muestra o con datos de falla que nos ayuden a nosotros a poder proyectar lo siguiente. A poder proyectar modelos estadísticos que se ajusten a estos datos y de esa forma nosotros podamos proyectar la confiabilidad. Estos modelos estadísticos varían, pueden ser la log normal, el Weibull o el exponencial, cualquiera. ¿Ok? La pregunta es la siguiente. ¿Es necesario tomar en cuenta o es importante contar con muestras representativas o con datos de fallas que nos ayuden a nosotros a poder estimar esta confiabilidad o esta probabilidad de fallas? ¿Ok? Estas son las probabilidades de fallas, estos son los modelos estadísticos que nosotros podemos utilizar. Existen diferentes software, un Minitab, por ejemplo, puede existir una macro, puede existir un Reliasoft. ¿Ok? De esa forma. Muy bien, pero también tenemos que entender que existen otros modelos estadísticos, ¿okay? Que podemos calcularlo también manualmente. Por ejemplo, como lo que ustedes ven acá, distribución exponencial, la Weibull, la gamma, la normal, y también los podemos calcular. Entonces, estos, en conclusión, el resumen de lo que nosotros podemos entender. ¿Ok? ¿Cuáles son los modelos estadísticos? Necesitamos muestras o datos de falla para poder estimar esto. Entonces, la pregunta es la siguiente. El tema de la práctica. Existen varios videos en YouTube en la que tú puedes ver para que puedas proyectar diferentes probabilidades de falla, lo puedes hacer en Excel, etcétera. ¿Ok? Existen varios videos que he preparado para que tú puedas analizar correctamente el tema de la densidad de fallas, el tema de la función acumulada de fallas. Lo único que quiero que entendamos es que la probabilidad de fallas o la desconfiabilidad más la confiabilidad siempre va a ser igual al 100%. ¿Ok? Nuevamente, y que podemos utilizarlo no solamente para proyectar confiabilidad o probabilidad de fallas, no solamente lo usamos para eso, ¿ok? Lo usamos para otras cosas distintas y para responder ciertas preguntas que se nos puede ocurrir o problemas que podamos tener en el camino de nuestra gestión independientemente de donde tú trabajes. Por ejemplo, un fabricante de automóviles ha designado una muestra de vehículos para uso de algunos clientes. El propósito de este seguimiento consistía en determinar la vida útil de los distintos elementos de los vehículos. La siguiente tabla muestra los datos sobre las fallas de un componente dado, originadas en este seguimiento. No estamos hablando de todo el carro, sino estamos hablando de un determinado componente que ha fallado durante todo este seguimiento. Los datos contienen componentes que han perdido su función clasificados como fallas, F, y componentes que continúan operando sin perder su función clasificados como suspendidos, S. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos partes muy interesantes. La primera son fallas y la segunda son datos suspendidos. ¿Ok? La primera es falla y la segunda son datos suspendidos. Esos datos suspendidos son aquellos componentes, por ejemplo, que no han fallado en un tiempo determinado o se cambiaron preventivamente. ¿Ok? Por eso se consideran como datos suspendidos. O datos suspendidos posiblemente es que superaron el tiempo misión o el tiempo de prueba en el que tú estabas analizando este componente determinado. Entonces tenemos muestras. Lo que habíamos hablado al inicio de este webinar era lo siguiente, era que necesitamos una buena cantidad de muestras o de datos de falla, tanto datos de falla como suspendidos. Nosotros de esa forma podemos proyectar o encontrar un modelo estadístico que se ajuste a estos datos de falla que tenemos aquí, para que de esa forma podamos proyectar cuánto es la confiabilidad en un tiempo determinado. ¿Ok? Tenemos que entender que para este caso se hizo un análisis LDA, un análisis de datos de vida. ¿Por qué? Porque estamos analizando un componente. ¿Ok? Asumo, porque no me dan más especificaciones, que este componente
cada vez que falla se reemplaza por uno nuevo, o que solamente el análisis de este componente es que cuando falla se reemplaza por uno nuevo, falla y se reemplaza, falla y se reemplaza, falla y se reemplaza. Sin embargo, si es que nosotros hubiésemos hablado ya de vehículos, ¿ok? De vehículos, de sistemas reparables, utilizamos otro tipo de análisis. ¿Podríamos utilizar el mismo análisis que vamos a hacer ahora? Sí, pero también hay otros análisis que ya más adelante les voy a comentar. ¿Qué es lo que me dice en este caso? Me dice periodos de garantía 100.000 kilómetros. ¿Ok? Me dicen que hay un periodo de garantía de 100.000 kilómetros. ¿Qué también me dicen? Que tiene una producción anual de 60.000 vehículos. O sea, esta empresa, ¿ok? Quiere producir o tiene una proyección de producción anual de 60.000 vehículos. ¿Ok? Pero para poder lanzar estos 60.000 vehículos o poder fabricar estos 60.000 vehículos anualmente, ha lanzado a prueba todos estos vehículos que están acá. ¿Ok? Costo de mano de obra por garantía, $15 y costo de repuestos es $20. ¿Ok? ¿Qué pasa si el componente falla? Si el componente falla, el proveedor asume el costo, ¿ok? Por tanto, por la mano de obra como los repuestos, ¿ok? Hay una producción anual y el periodo de garantía de 100.000 kilómetros. La pregunta es la siguiente. ¿Este periodo de garantía estaría bien o estaría mal? Quizás en su momento el área de diseño, el área de mantenimiento o el área de diseño ha indicado que se puede dar un tiempo de garantía de 100.000 kilómetros, pero la pregunta es, ¿estaría bien este tiempo de garantía? ¿Me es útil? ¿Existe una muy buena confiabilidad o una confiabilidad de que el equipo no va a fallar en estos 100.000 kilómetros? ¿Cómo podemos medir eso? Es por eso que se hizo una prueba ya de todos estos equipos, ¿ok? Y se encontró estos datos de falla y datos suspendidos de este componente determinado. Ahora la pregunta es, vamos a analizarlo. Las curvas de confiabilidad, ¿qué nos piden? Las curvas de confiabilidad, la función de probabilidad de densidad y la tasa de fallas de este componente. Me piden la clasificación de esta falla, me piden la confiabilidad durante el periodo de garantía, cuánto se gastará en un año de producción con ese componente. Me piden todos esos 5 puntos, ¿ok? Me dicen la confiabilidad durante el periodo de garantía. Eso es lo que más me interesa. Y la otra pregunta es, ¿cuánto se gastará en un año de producción con este componente? ¿Ok? Solamente analizando este componente. Muy bien, analicemos. Para yo poder analizar este análisis, existe, o para que tú puedas analizar la probabilidad de fallas o la confiabilidad, existen diferentes formas. Y una de esas formas, ¿qué podría ser? Una de las formas podría ser que tú puedas utilizar el Excel, podrías utilizar Minitab, podrías utilizar un software, por ejemplo, el Reliasoft. Este caso de estudio lo saqué de Reliasoft. De Reliasoft puedes, por ejemplo, utilizar otro software que te ayuden a proyectar la confiabilidad sin ningún problema. En este caso, lo que yo voy a utilizar es una macro que se va a utilizar en el curso de Ingeniería de Confiabilidad y Análisis de Riesgo que comienza el día de mañana. ¿Ok? Y yo lo voy a utilizar justo en estos momentos. A ver. Primero voy a calcular o a abrir directamente mi base de datos. Un momento, por favor. Listo, perfecto. Listo, como se dan cuenta acá, yo ya tengo ya aquí todos los equipos. Ok, perdón, tengo todos los datos de falla, tengo todos los datos de falla. Todos estos datos de falla, tanto como datos suspendidos, los voy a pasar a un Excel. Ok, este es el Excel que tengo. Nada de menor a mayor, independientemente de eso también. Y lo que yo he hecho es
Es decir, ¿cuáles son los que son fallas? Son los que son Fs. ¿Y cuáles son los que son datos suspendidos? Los que dicen S. Entendamos que los datos suspendidos pueden ser aquellos componentes que no han fallado, que han sobrevivido durante ese tiempo de misión que yo he colocado. Pueden ser, por ejemplo, aquellos componentes que se han cambiado preventivamente, o que no llegaron a fallar, tuvieron algún desperfecto en el camino, pero se cambiaron preventivamente. Pueden ser aquellos componentes que han fallado, pero yo no sé cuándo exactamente han fallado. Entonces, tengo un conjunto de datos de falla y también datos suspendidos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Necesito calcular primero cuál es el modelo estadístico que se ajusta a esta base de datos, a esta muestra que yo tengo, para que de esa forma pueda proyectar el futuro. Entonces, lo que yo hago es simplemente esto, mira. Voy a utilizar una macro. Esta macro la utilizamos en el curso de Ingeniería de Confiabilidad y Análisis de Riesgo. Y es de esta forma, mira. Yo para utilizar esta macro, yo lo que tengo que colocar primero son los datos de falla, ¿ok? Entonces, para colocar los datos de falla voy a hacer lo siguiente. Solamente son datos de falla. Solamente datos de falla. Yo lo que hago acá es seleccionar los datos de falla, como tú ves aquí. Listo, perfecto. Ahora lo que me dice, es como cualquier programa, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es compute, voy a calcular o recalcular y me va a indicar cuál es el modelo estadístico que se ajusta directamente a esta base de datos. Listo. La distribución me indica que se ajusta es el modelo de Weibull. No sé si ustedes han podido ver. A ver nuevamente. Lo calcula. Y me dice, la distribución que mejor se ajusta corresponde a una distribución de Weibull. Listo, perfecto. Ya lo hice. Sin embargo, ahora lo que me indica este programa es que tengo que agregar los datos suspendidos. ¿Ok? ¿Tengo datos suspendidos? Sí, tengo datos suspendidos. Y estos datos suspendidos están aquí. Para utilizar estos datos suspendidos, aquí están. Estos son los componentes que no han fallado. Por alguna u otra razón se reemplazaron antes de fallar. Es por eso que para que lo pueda analizar, lo considero como datos suspendidos. Para utilizar en la macro, lo que yo hago es considerar estos como negativos porque eso es lo que me pide la macro. Lo considero como negativo, solamente para usar la macro. ¿Ok? Copio como negativo y al final pego. Listo, perfecto. Cuando pegue los datos suspendidos, lo que yo voy a hacer es compute nuevamente. Listo. Al final obtengo todos estos resultados. Lo que yo necesito de acá son los parámetros. Por ejemplo, he obtenido que se ajusta correctamente un modelo de Weibull a estos datos estadísticos. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que me indica esto? Lo que me indica, lo que me importa más que nada aquí es esto de esta macro. Me importa el parámetro beta. Este parámetro beta me indica que es igual a 0.58 o 0.6. ¿Ok? Cuando el parámetro de forma beta es 0.6, es menor que 1 y se dice que está en una etapa de fallas infantiles. ¿Ok? Se dice que está en una etapa de fallas infantiles. Según la base de datos que yo tengo o el histórico de fallas que yo tengo, me indica que este componente está en un proceso de etapa de fallas infantiles. ¿Ok? También me dicen que el ETA es igual, si no me equivoco, a 5700. ¿Ok? 5070, si no me equivoco. Perfecto. ¿Qué más me dice este macro? Esta macro me indica lo siguiente. También me puede ayudar a determinar la confiabilidad o la probabilidad de fallas en un tiempo determinado. Y justo eso es lo que yo quiero obtener. Por ejemplo, nosotros queremos obtener lo siguiente. ¿Ok? Aquí he colocado todo. Voy a nuevamente calcularlo o colocarlo. Los datos que he obtenido yo con la macro son los siguientes. Primero es el beta. Y segundo es el eta. Perfecto. Listo. Este es mi beta y este es mi eta. Hasta aquí está bien. Muy bien. Lo he hecho correctamente. Perfecto. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Dicen que tengo un periodo de garantía de 10.000 kilómetros, de 100.000 kilómetros. Perfecto. Hay
hay una producción anual de 60.000 equipos. Lo que quiero proyectar es una producción anual de 60.000 equipos. ¿Listo? El costo del hombre es de $15, el costo de repuesto es de $20. Rápidamente lo que podemos hacer es calcular, ¿no? El costo total es de $35. Esto no me dan datos. Perfecto. ¿Ok? Entonces tengo esto. La falla de un repuesto me ocasiona en costos $35. Me dicen que tengo que calcular el periodo de garantía para 100.000 kilómetros. 100.000 kilómetros de tiempo de garantía. De ese componente, ¿ok? No del equipo, del componente. Tengo una producción anual de 60.000 equipos y cada equipo está asociado a este componente, claro que sí. Y la pregunta es la siguiente, ¿ok? La pregunta es... Momento. Listo. Una de las preguntas es las curvas. Ya me piden calcular las curvas de confiabilidad, la función de densidad, ok, pero una de ellas me dice la confiabilidad durante el periodo de garantía. Eso es lo que me piden. Entonces yo lo único que hago es lo siguiente. El periodo de garantía dura 100.000 kilómetros. Entonces, ¿cuánto es la confiabilidad durante ese periodo de garantía? Pues bien, yo lo que hago es lo siguiente. Me voy aquí al Excel y digo, para 100.000 kilómetros, ¿cuánto es la confiabilidad? Para 100.000 kilómetros me indica que la confiabilidad es del 22.8%. Entonces, lo que yo estoy proyectando es la confiabilidad para los 100.000 kilómetros. Entonces, la confiabilidad para los 100.000 kilómetros es de 22.8%. Sin embargo, si yo quiero analizar la probabilidad de fallas, porque la probabilidad de fallas me va a mí determinar cuántos componentes o el porcentaje de componentes que van a fallar a los 100.000 kilómetros. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, es 1 menos la confiabilidad, y eso me va a dar 72.2%. Tengo 72.2% de probabilidad de fallas a los 100.000 kilómetros. Hasta aquí está bien. Yo les haría la pregunta a todos ustedes, ¿estaría bien seguir trabajando con un periodo de garantía de 100.000 kilómetros sabiendo que la probabilidad de fallas a los 100.000 kilómetros es de 77.2%? ¿Estaría bien seguir trabajando con ese periodo de garantía o debería cambiarlo? Claro, efectivamente. Cambiar ese periodo de garantía o identificar cuáles han sido esos modos de falla o esos motivos de falla o esos motivos que han originado la falla de esos componentes, ¿no? Por ejemplo, yo quiero mantenerme con esos 100.000 kilómetros de tiempo de garantía. Está bien, correcto. Pero la pregunta es, entonces tengo que analizar cuáles son esos modos de falla, o las causas raíces que han originado la falla de este componente. Pero me ayuda a determinar eso. Es muy baja la confiabilidad y es muy alta la probabilidad de fallas, ¿ok? Para este componente. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer económicamente hablando? A ver, veamos. Una de las otras preguntas de este pequeño taller me dice lo siguiente. Una de esas preguntas es, ¿cuánto se gastará en un año de producción con este componente? ¿Cuánto se gastará en un año de producción con este componente? Perfecto, en un año de producción. Listo, yo sé lo siguiente, que en un año de producción, yo puedo tener lo siguiente. En un año de producción, me dice que ¿cuántos equipos van a hacer? Van a ser 60.000 equipos. Ok, perfecto, en un año de producción. Imaginemos que el día de hoy yo decido vender estos 60.000 equipos y la pregunta es, en un año, ¿cuántos van a afectar a mí en costos? Sabiendo que imaginemos que desde hoy voy a lanzar 60.000 equipos a la venta o ya se vendieron. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente ahí.
jugar con esta probabilidad. Esta probabilidad de fallas, ¿qué es lo que me indica a mí? Si bien es cierto, me indica una probabilidad de falla del 77.20%, lo que también me indica es lo siguiente, que de una población de 100 ítems, 77 van a fallar en un tiempo de 100.000 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hallar el número de fallas, un momento, no se ve, que si yo quiero hallar el número de fallas, lo único que yo voy a tener que hacer es multiplicar la probabilidad de fallas, ¿ok? Multiplicado por la producción anual, ¿ok? Por la producción anual. Y eso me va a indicar unas fallas totales de 46.320 componentes, ¿ok? 46.320 componentes. 46.320 componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lanzo el día de hoy a la venta estos 60.000 equipos, ¿ok? Cuando lleguen a los 100.000 kilómetros, hay la probabilidad de que 46.320 fallen antes del tiempo de garantía de 100.000 kilómetros. 46.320 van a fallar antes de llegar al tiempo de garantía de 100.000 kilómetros. Y si yo quiero analizar el costo, me va a salir lo siguiente. Me va a salir el número de fallas multiplicado por el costo total. O sea, con esto que yo puedo obtener, yo voy a obtener el costo que me va a perjudicar a mí, ¿ok? Porque los componentes no van a llegar al tiempo de garantía. Y eso me sale cerca de $1.620.200. Para este caso de estudio prácticamente estaríamos exagerando, ¿no? Porque no podríamos lanzar el producto al mercado con estos tiempos de garantía. Con estos tiempos de garantía. Sin embargo, es lo que nosotros tenemos que analizar. O este caso de estudio es para que tú puedas entender que sí podemos utilizar la probabilidad de fallas para poder estimar cuántas fallas pueden ocurrir en el tiempo y asociarlo directamente con los costos. Pero también tenemos que tener en cuenta que estos costos tienen que ser los costos directos o los costos indirectos. Los costos directos son los costos que salen de tu bolsillo, ¿no? Los costos que están referidos necesariamente con el tema de mantenimiento. Y los costos indirectos posiblemente puede ser la pérdida de producción, pérdida de lucro cesante, pérdida del número de ventas, independientemente del equipo que tú estás analizando. Pero con este caso de estudio lo que quiero hacer es que entiendan que no necesariamente es que calcules la probabilidad de fallas o la confiabilidad y qué bonito y excelente, mi gráfica está bonita, no es así. El tema es que nosotros tenemos que entender en qué momento nosotros podemos utilizar esta proyección de la probabilidad de fallas o de la confiabilidad para los distintos casos que nos pueden pasar. Por ejemplo, el tema de selección de proveedores que también les comenté. ¿Puedes utilizarlo? Sí. ¿Siempre se debe utilizar? No. Va a depender del analista de confiabilidad. Va a depender de ti, cómo veas el contexto en el que tú estás trabajando. Si tú crees necesario que puedes aplicar ingeniería de confiabilidad y puedas proyectar la probabilidad de fallas o la confiabilidad en un tiempo determinado utilizando los datos o las muestras que tú tienes, perfecto, hazlo. Pero va a depender netamente de ti, de cómo lo analizas tú, de en qué momento puedes aplicar. Por ejemplo, aquí nosotros ya encontramos cuántas fallas van a ocurrir antes de los 100.000 kilómetros, porque mi caso de estudio son los tiempos de garantía. ¿Ok? También hemos encontrado de cuánto me puede afectar a mí en tema de costos, ¿ok? Pero va a depender bastante de tu capacidad de análisis o de la capacidad o el problema que tú quieras solucionar para poder determinar esto. Yo generalmente lo he utilizado para el tema de selección de proveedores y también para el tema de evaluar confiabilidad de un componente para solicitar su compra, por ejemplo. Yo lo he evaluado para determinar la confiabilidad de un equipo y proyectar su número de fallas y cómo me iba a perjudicar en costos para que de esa forma yo pueda sustentar un overhaul o pueda sustentar la compra de un equipo. Entonces, yo lo he usado de esta forma y hay diferentes formas por las cuales tú puedes proyectar esto, la probabilidad de fallas y la confiabilidad. Son dos palabras muy simples, pero con un amplio uso para poder solucionar tus problemas, ¿ok? Estos solamente son para repuestos. Imaginemos que lo quieras hacer para
para equipos que son reparables. Para equipos que son reparables, el análisis es totalmente distinto y eso lo conversé el día de ayer. ¿Por qué? Porque cuando son equipos reparables, ¿ok? Cuando son equipos reparables, tenemos que entender que un equipo reparable es un equipo complejo. ¿Y por qué es un equipo complejo? Porque cuenta con diferentes sistemas, subsistemas, componentes y etcétera, etcétera, etcétera. Que simplemente basta que falle un sistema o un componente para que todo el equipo, porque pueden estar en serie o en paralelo. Pero es complejo. Cuando hablamos de sistemas reparables o equipos que son reparados cada vez que fallan, entonces lo hacemos un poco más simple y analizamos ya no los tiempos operativos hasta las fallas, sino analizamos los números de fallas. Es otro análisis distinto. Pero para este caso, ¿ok? Para este caso nos enseña y nos muestra cómo poder analizar, incluso desde el beta, ¿ok? Que me dice que es 0.6 y que equivale a fallas infantiles, ¿ok? Es lo que me dice esto. Esto, aquí está. Perfecto, listo. Las curvas de confiabilidad, era una otra pregunta. Las curvas de confiabilidad, la función de probabilidad de densidad y la tasa de falla de este componente. La clasificación de esta falla, ya encontramos que son fallas infantiles. La confiabilidad durante el periodo de garantía, ya encontramos que es cerca de 27%, si no me equivoco. ¿Cuánto se gastará en un año de producción? Ya lo comprobamos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Perfecto. Me piden calcular la función de densidad. Esta macro que está acá, te ayuda a determinar también la función de densidad. La función de densidad se le llama también la PDF, ¿ok? Esa es la función de densidad. También te piden calcular la función de densidad, de la función acumulada de fallas, que también le llamamos como la CDF. Esta es la CDF. Me piden calcular la confiabilidad. Esta es la confiabilidad, la curva. Me piden calcular la tasa de fallas. Esta es la curva de la tasa de fallas, mira. Es una tasa de fallas que está decreciendo en el tiempo. Esto quiere decir que es una etapa de fallas infantiles. ¿Ok? Es una etapa de fallas infantiles. ¿Ok? Esto es lo que me puede ayudar en la macro directamente a poder realizar sin ningún problema. ¿Ok? ¿Y podemos hacer varias cosas? Sí, pero va a depender del problema que tú quieras solucionar. Y discúlpeme si voy nuevamente a esta parte. Es esto. ¿Cuáles son las preguntas que pueden llegar, ¿no?, a tu mente? ¿Cuál es la expectativa de vida de un producto? ¿Ok? ¿Cuántos retornos de fallas son esperados en el próximo año? ¿Cuántas fallas voy a esperar yo de mi equipo, de mi componente en el próximo año? ¿Este análisis de confiabilidad lo podemos realizar a todos los equipos y componentes? No, solamente tienen que ser equipos y componentes críticos. ¿Podemos optimizar los costos involucrados? ¿Cómo podemos optimizarlos? También tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no? En función a lo que nosotros venimos haciendo. ¿Ok, señores? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pueden hacerla, por favor, en la nota, en los textos, por favor, porque de esa forma, para poder responderles todas las consultas que ustedes tengan. Pueden escribir en los chats, señores, sus preguntas para que yo pueda responder a todos. Si quieren, pueden levantar su manito para que yo les pueda explicar. ¿Es posible compartir la macro? No, Roberto, muchas gracias por la pregunta, pero no podemos. Esto se da en el curso de Ingeniería de Confiabilidad y Análisis de Riesgo que nosotros dictamos. La macro solamente son para ellos. Otra pregunta adicional acerca de este caso. ¿Es importante la gestión de datos? ¿Me ayudan, por favor, con este tema? ¿Qué otra pregunta tienen, por favor? Me levanten la mano si gustan para poder responderles sin ningún problema. Perfecto, muy bien. Hay otra cosa que quería incluir acá, que es el tema de la importancia de la gestión de datos, ¿ok? La gestión de datos o la gestión de la información. Si bien es cierto, es importante y es bonito calcular y obtener tus datos históricos y proyectar la confiabilidad y saber cuánto vas a gastar, etcétera, ¿ok? Pero aquí hay dos brechas muy importantes. La primera es los datos, cómo yo puedo obtener los datos y la importancia de obtener buena información, ¿ok? Y la segunda es cómo puedo yo presentar, ¿ok?
presentar una propuesta a mi gerencia o a mi jefatura de mantenimiento en función de lo que yo he analizado. Son cosas muy distintas. El cálculo lo puedes hacer, pero muy aparte es la gestión de datos y el informe que tú vas a presentar. Lo que generalmente ven las gerencias es cuánto me va a costar y en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión o qué es lo que tengo que hacer para solucionar el problema. Si simplemente vamos y le decimos que vamos a fallar en esto y vamos a tener estos problemas y no llevamos solución. Y lo importante por componente, qué rodaje ha fallado, en qué tiempo, con qué modo de falla, pero generalmente no pasa eso. Generalmente no pasa eso. Lo que tenemos que hacer entonces es utilizar la información que nosotros podamos tener. ¿Puedes hacer un análisis de confiabilidad de equipos? Sí, efectivamente, si es que tienes la base de datos de equipos, pero recuerda que no va a ser tan exacto como analizar ese componente crítico que te está fallando, pero puedes tener una proyección y puedes sustentar alguna solución que quieras hacer. ¿Ok? De esa forma, es la gestión de datos lo más importante. Incluso otros autores o otras personas que he podido escuchar hablan sobre una cultura de información. Incluso a veces el ingeniero de confiabilidad tiene la función o la responsabilidad de poder dictar incluso capacitaciones o capacitar al personal para que puedan llenar correctamente los datos, porque sin eso no podemos proyectar o analizar correctamente. ¿El tema de la ingeniería de confiabilidad es lo único que podemos hacer? No, existen diferentes formas de poder hacer confiabilidad, así, haciendo un análisis causa-raíz, un RCM, ¿ok? De esa forma también podemos hacer confiabilidad. Oscar, te respondo ahora ya. Ok, entonces esto es con respecto a este webinar. Este webinar que se acaba de estar colgado en la página de YouTube, ok, junto con los otros webinars acerca de cómo utilizar Minitab. Si gustas también puedes visitar la página de YouTube. Ahí tenemos la página donde estamos enseñando cómo utilizar Minitab para hacer un análisis de confiabilidad. Ok, señores.